yo digo para pasar a Pablo, a Feola, y le quería preguntar si no importan ya tus ideales, Pablo. Sí, pero importa tu canción. Ah, ¿sí? Sí, importa la canción. Yo creo que hoy vamos a hablar de un peso pesado. Vamos a dividirlo, vamos a ir un poquitito para atrás. Hablábamos hace un par de lunes de esos discos con bandas frustradas que la hiperinflación y el derrumbe del gobierno alfonsinista habían dejado en parte sus carreras truncas y cómo describían a la sociedad que se estaba gestando sobre el final del alfonsinismo. El lunes pasado hablamos de un disco que para mí era todo lo contrario y retrataba una época que es la de plena primavera democrática, noches de boliche, glamour, hedonismo, purpurinas, reuniones que se daban en casas, en discotecas, en ámbitos cerrados, nuevas formas de consumos culturales y nuevas formas de acercamientos sexuales. Hasta ahí llegamos, hasta que, parafaseando a Joaquín Sabina, Castillo como siempre le agarró un ataque de tos. No sé si vos estabas Sí, escuchando. lo escuché. ¿Estabas escuchando? Escuché Bueno, la tos. escuchaste la tos mientras hablábamos de Federico Moura. Y ahora traemos un disco que creo es una foto perfecta, una foto bien representativa de los peores años de la dictadura en Argentina, que es Grasa de las Capitales. Escuchamos un poquito, así vamos entrando en tema. Este es un disco que casi no sale. Hoy a Serú Girán lo consideramos los Beatles argentinos. Creo que estaría entre, por lo menos en mi top 3, entre las mejores bandas, entre un top 5 sin duda. Y soy demasiado bueno entre el top 10, pero para mí Serú Girán es una banda que tiene que estar ahí, más allá de cuestiones de gusto. Pero lo cierto es que casi no llegan a este segundo disco, porque los inicios de los Cuatro Fantásticos fue verdaderamente dificultoso y estuvieron a punto de separarse tras la salida del primer disco en 1978. Varios hechos desafortunados en la presentación hicieron tambalear a la Nobel Banda. Por ejemplo, la presentación oficial que fue en Obras, durante el Festival de Genética Humana, que tuvo varios problemas de sonido, sumado a que se había prometido un show de rayos láser por primera vez en la Argentina y estos nunca estuvieron. Una banda que había grabado en Brasil bajo las órdenes de Billy Bond tuvo una muy fría respuesta por parte del público, tanto en sus espectáculos como en la venta de discos. Un disco súper producido, tal es así que es uno de los primeros o el primero que se termina de mezclar y de ponerles instrumentos en Nueva York, una orquesta de cuerda de 24 instrumentos a cargo de Daniel Goldberg. Seguro se da por rendido. Eran 3 nombres muy pesados dentro de la escena del rock local, como Charly García, David Lebón, Oscar Moro, más este pequeño joven de 17 y 18 años llamado Pedro Aznar, un verdadero prodigio del bajo. Lo cierto es que nuestros 4 muchachos deciden presentar ellos mismos
su LP en el estadio Obras, con un circuito cerrado de televisión donde se podía ver el ingreso de los músicos, como son los recitales de ahora, pero con pantallas mucho más humildes, pero ese era el concepto. La orquesta sinfónica a cargo de Daniel Goldberg para acompañar los temas que tenían el ensamble musical dentro del disco, y lo cierto es que todo resultó en un rotundo fracaso, sobre todo cuando la banda interpreta un tema que se llama Disco Jockey, que en realidad es una parodia a la música disco. Ahí nuestros muchachos entran en shock, ven que no pasaba nada con la banda, que había recibido críticas brutales, tales así que Pipo Lernó, en ese momento el periodista de rock con la revista que era el Expreso Imaginario, dijo que la banda sonó tan mal y era tan incomprensible lo que querían hacer, que dio la sensación de que los 4 Serú Girán no estuvieron en el escenario y había mandado dobles. Recuerden esa palabra. Por su parte, el diario La Opinión tildó a los músicos que tenían voces francamente homosexuales, y una revista under le dio un palo a Charly diciendo: Charly García, ídolo o qué. Recuerden todos estos títulos porque los vamos a ver un poquitito más adelante. Lo cierto es que Serú decide patear el tablero, dejarse esas instrumentaciones faraónicas, y pone un poquitito más los pies sobre la tierra. Si bien el disco es bueno, tiene una mezcla media rara, con el tiempo iba a contener 3 o 4 canciones de las más conocidas de Serú Girán, pero que al principio el público no las entendió. Decía: ¿qué se quiere hacer, Charly? El Rick Wakeman, ¿qué se quiere que esto es Génesis? Yes, esos sobre grabaciones descomunales de teclado, orquesta, pero sin embargo el disco anterior tiene a Seminare, Eiti Leda, El Mendigo en el Andén, que después iban a formar parte del clásico, no solamente de Serú Girán, del cancionero del rock local, sino de Serú. Para este segundo trabajo lo hacen totalmente en la Argentina y deciden un cambio de no solo en lo musical, sino en lo letrístico. Para mí, lo fundamental de La Grasa es que capta ese momento en que la dictadura argentina aterrorizaba a la Argentina, y uno lo escucha hoy en día, 40 y pico de años después, y es una postal casi perfecta. Vos no podés escuchar el disco, el bajo de Pedro Aznar, las voces de David y Charly, más esa locomotora que era Oscar Moro, sin tener la sensación de que estás en un invierno de Buenos Aires de 1979. Hojas amarillas, frío, neblina, paranoia, soledad, calles vacías, suicidios, desamparo, muerte, sangre, son algunas de las palabras del disco. Yo lo dividiría en dos ámbitos, en 2 dimensiones al disco. Primero, la interpelación que desde el mismo título hace Charly, que es respecto al músico, al artista, frente a lo que está sucediendo y a la invasión de toda esa música chatarra que viene desde el norte, que la bandera más grande era John Travolta, y la película Fiebre de Sábado por la Noche, que va a estar en uno de los temas del LP. Y la segunda dimensión me parece que es el retrato del hombre en la ciudad frente a la dictadura militar, y el cambio que se da en las calles y en las relaciones humanas. Música por un lado, la interpelación del músico frente al consumo de los bienes culturales, y segundo, el retrato del ambiente social durante 1979. Inclusive me parece que las dos cosas en algunos temas hasta se llegan a mezclar. Grasa de las capitales, ¿qué significa? Toda esa música pasatista, chatarra, que nos está llegando desde el norte, cuya proa insignia es esto que te decía, Fiebre del Sábado por la Noche.
pero a la vez Charlie en los primeros versos creo que interpela al músico argentino. Dice, ¿qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de capitales cubre nuestro corazón. Sigue el segundo tema con San Francisco y el Lobo, que es una metáfora del santo, y es muy interesante lo que dice, lo que canta Lebón, ¿no? En el bosque mis días solía pasar, salvaje y cruel, seguro en mi soledad. Y hace una advertencia, padre volverá a ser feroz, mi garra será mortal, volverá a dar temor. Podemos entenderlo como una referencia a los tiempos que pasaron y que en algún momento volverán. La banda, ella arranca... Pablo, perdóname, ¿San Francisco la escribe David Lebón o es de Charlie? Es de los dos. La canta David Lebón, pero es de los dos. Sigue con Perro Andaluz. Y otra vez acá Charlie, parado frente a la música y lo que la música tiene que decir. Una parte dice, te encanta caretear, ser aceptada donde te odian más. En referencia por ahí al rock frente a la sociedad. Y fíjate qué interesante lo que dice sobre el final. Pero mi amor se acabará alguno de estos días, alguna de estas noches. Quizás haciendo referencia a los abucheos y a los insultos por parte del público, de su propio público por parte de Charlie. Ahora sí, de cara frente a la música, frecuencia modular. La FM, que era el lugar donde esta música disco, esta música de Cheto se había explotado. Y Charlie reflexiona, el fracaso de un amor que no hizo escuela, la ignorancia de una vida sin buscar. Y mirá qué interesante, Marcelo, hoy que estás en la penumbra. ¿Qué penumbra? ¿Qué año estamos hablando? 1979. La radio suena en algún lugar. Tanta música absurda es mejor que comences a hablar. Está agitando García esas bandas que estaban en el free jazz, callados o directamente se habían terminado en el exilio. Y acá sí viene el decálogo del buen rockero en la época de la dictadura. Mirá el palo que tira Charlie. Si en la música que escuchas ya no hay vida, si en la letra ya no tiene inspiración, si aunque aumentes el volumen ya no hay fuerza, son los tiempos que estás hueco de emoción. ¿Y quién retrata mejor, sin ser el letrista más destacado de Serú Girán, el ambiente del disco en esa época? Para mí es Pedro Aznar. Con la única canción que puso en el EP que simplemente se llama Paranoia y Soledad. Creo que nada mejor retrata lo que estaba sucediendo en el afuera que esas tres palabras. Y simplemente dice, Pedro, ¿cuánto tiempo más de paranoia y soledad? Así termina el lado B. El lado A, perdón. Y ahora vamos directamente al lado B. Hay mucha gente que dice que Abbey Road es el disco con el lado B mejor de la historia. Dentro del rock nacional, yo creo que el lado B de Serú Girán, de La Grasa de las Capitales, está ahí. Arrancamos, mirá con qué título. Noche de perros. Esta oscuridad está noche de perros. Simplemente eso. El ambiente es un bajo, por primera vez el bajo fretes de Pedro Aznar, acompañando el melodrama de la canción. Y dice, no estás solo si es que sabes que muy solo estás. No estás ciego si no ves donde no hay. Otra vez Charlie retomando el tema de la soledad y ese no te dejes desanimar. Che, estás solo, no esperes nada de esto. Sigue con Viernes 3 AM. Para muchos el mejor tema de Charly García. Y acá retomamos esto, ¿te acordás que te estaba hablando de John Travolta? Dice, la fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristeza. Yo puse a pensar porque la letra es bastante complicada, ¿no? Los cambios que hace el personaje frente a la soledad más absoluta. Me parece que si John Cheever usó en El Nadador la metáfora del nadador para describir la caída del sueño americano, me parece que Charlie utiliza la metáfora de los cambios que en realidad no se pueden dar para demostrar la soledad y la imposibilidad a un cambio de vida.
En la mitad del tema empieza a sonar un reloj, un segundero que le da mayor intensidad al tema. Frente a este vacío, el personaje que hace idealiza un mundo rodeado de aventuras, de hermosas playas. Y el desenlace final es simplemente un tiro en la 100, un viernes a las 3 de la mañana. Ya terminando el disco, aparece otra hermosa metáfora que son los sobrevivientes. Que me parece que esto sí encara la dimensión de la sociedad en la dictadura, ya de por sí en el título, ¿no? Y dice, estamos ciegos de ver, cansados de tanto andar. Estamos cansados de huir en la ciudad. La última canción es la canción de Hollywood, donde Charlie vuelve a tomar el tema de la grasa de las capitales y lo describe como esta cultura que viene de afuera, este individualismo que se va a empezar a sentar en los 80 como puro marketing. Todo esto es acerrín y papel pintado, papel picado. Y termina con una hermosa metáfora que dice, ¿ves la tierra en que naciste? Sos vos. Las películas no existen. Esto dio un hermoso malentendido dentro del rock nacional porque Gustavo Santaolalla lo tomó como una canción dedicada a él y nada que ver, porque Gustavo Santaolalla se había ido a vivir a Estados Unidos y le produjo una enemistad entre los dos que duró años. Por último, la tapa, una de las más icónicas del rock nacional, que termina parodiando a la revista Gente, que era donde estaba toda gente revista, gente careta. ¿Te acordás del Charlie ídolo que aparece en la parte superior? Pedro Aznar con Olivia Newton-John, una clara referencia a Olivia Newton-John, que era la novia de John Travolta, ese ícono de la música pasatista. Y la respuesta de Charlie es, descubrimos a los dobles de Serú Girán. Si ves la contratapa, hay postales de distintos lugares del mundo y arriba es como si hubiera restos de comida. O sea, todo esto termina siendo descartable. La Argentina del 2x1, el dólar barato, otra vez. Si los músicos quisieron decir todo esto, si a 40 años después estamos haciendo una sobreinterpretación de esas letras, un ambiente de soledad, de opresión, de muerte, de sangre, bueno, cada cual dispondrá, el disco está, lo pueden escuchar, pero yo simplemente me voy a despedir con lo que escribió Charlie muchos años después, que por ahí nos pone en pista sobre si pudo ser así o simplemente se le filtró. Charlie dice, yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Yo creo que en 1979 la antena de Charly García funcionó a la perfección. Muy bueno, Fabio. Bravo, Pablo. Muy bueno, muy Bravo, bueno. Pablo. Creo que te has superado sí. por lejos No. de otras pastillitas. Queremos tomar la tapa ahí a la cámara. Cada vez mejor. Se superó Charlie. Cada vez mejor. ¿Cuántos cuestionamientos que nos quedan? Algo que ver con esto de la cultura. Todo el tiempo marcabas, Pablo, que este país está como debajo de la chatarra que nos viene desde afuera. Todo el tiempo lo estuviste marcando por ahí, como esos restos alimenticios arriba de las grandes capitales. Y vuelvo a lo del cine, vuelvo a lo de la cultura. El proceso de desidentificación de Latinoamérica está dando sus frutos, o no va a dar todos sus frutos mientras haya gente como Pablo, como los Pablos, como los que hacen arte y cultura, y vamos a poder defender nuestras producciones. Seguro que sí.